Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Vertebral. Nos da mucho gusto saludarle y pues estamos desde Cilantro Studio transmitiendo este podcast que pues se antoja interesante con momentos muy retroalimentadores, sobre todo por las fechas. Grabamos un programa anterior que fue en el marco del Día del Padre con mi papá. Fue una entrevista muy divertida, catártica de pronto. Y hoy nos ocupa en el marco de la celebración de el orgullo o el día del movimiento LGBT, Q más y las letras que se vayan sumando. Es 28 de junio y se conmemora una fecha más. Ya hubo sendos desfiles en las grandes capitales de Hispanoamérica, y en algunos lugares donde de pronto se antojaría como extraño, ya hay manifestaciones de que hay una comunidad que necesita ser visibilizada. Pero estamos en pañales con el tema de cómo procesar esta velocidad vertiginosa a la que camina la comunidad. Y pues para esta situación nos da mucho gusto recibir aquí, me da mucho gusto recibir aquí en este estudio a Yamil. ¿Tu apellido es Yamil? Muñoz. Yamil Muñoz. Él es un hombre trans y viene a hablarnos acerca justamente de su experiencia y a corregirnos y también a charlar y, ¿por qué no, a dialogar y a bromear de pronto de lo que comúnmente nos preguntamos y que pues no nos sabemos responder porque son tantas y tantas cosas que nos llegan o nos inundan de información que luego se pierde y puede generar debate. Hoy teníamos uno justamente. Yamil, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por el espacio. Yamil, es difícil hablar en público de tu condición, de tu identidad sexual, de tu género sexual. Ahorita ya no. Ahorita ya sé perfectamente quién soy. Sé la persona que he desarrollado a lo largo de estos 33 años y estoy seguro de lo que soy y no tiene por qué ser difícil. Al contrario, quisiera ser esa parte que dé voz a las personas como yo, que estamos de este lado del estudio. Cuéntanos de tu infancia, Yamil. ¿Creciste en una familia Sí, una familia normal, funcional, mamá? papá, mamá, hermanos? Sí. Y Yamil, que aparte de Pila te llamas Yamil. Sí, así es tu nombre, así es mi nombre. En acta de nacimiento. Sí. ¿Cómo eras de menor de edad? Ok. Cuando eres pequeño, Yamil. Yo crecí en un municipio de Zacatecas, ¿Dónde? en Felipe Pescador. Muy Cañitas, cerca de aquí. sí, ahí en Cañitas. ¿Frente a Juan Aldama, no? No, ese es Miguel Auza. Miguel Auza, Sí. cierto. No, Felipe está Pescador. entre Fresnillo y Río Grande. Ya. Sí. Difícilmente se tenía acceso a internet. No teníamos señal para celular. Y pues obviamente... ¿Que no era mucho todavía la euforia del celular? No. ¿O ya había? Sí había, pero no tanto. O sea, a mí sí me tocó tener mi primer teléfono a los 20 años. O sea, ya grande. Entonces, vengo de un municipio donde no hay tanta información, donde no hay acceso a mucha información. Tengo mis dos papás, mis hermanos, como lo mencionaste. ¿A qué se dedica tu papá, Yamil? Mi papá era maestro de matemáticas. Murió ya. Sí. No. Jubilado. Sí. Ya no ando matando. Sí. Don Homero. Don Homero, le mandamos un saludo. Es que No, es que ya está jubilado. Ya está jubilado. Don Homero, sí. le envío un saludo y disculpe. Mi mamá es... Era también maestra, también jubilada ya. Doña... Sí, Rosa. Doña Rosa y Don Homero, ok, perfecto. Sí. Ahí estaban todos ustedes Sí. en el... Uh-huh. ¿Y luego? Yo hice hasta la secundaria ahí. Entonces, cuando yo salgo de ese rancho, me vine para acá, para Torreón, a estudiar la prepa. ¿Por qué aquí en Torreón? Porque la familia de mi papá es de aquí. Ya. Entonces, yo me vengo para acá y aquí es donde yo me doy cuenta que hay más personas como yo. Hablando desde que yo en aquel entonces me consideraba una mujer lesbiana. ¿Desde qué edad? Desde que estaba en el kinder. Desde niño. Sí. Siempre te gustaron las niñas. Siempre.
La primera vez yo me acuerdo que estaba como en segundo de kinder y tengo tan grabado cuando llegó esa niña porque era nueva y desde que la vi a mí me gustó, pero yo no sabía por Pero en qué. segundo de kinder, ¿cuántos años tendrías, hombre, por Cuatro favor? años, Y 5, ya, ¿sí? O sea, yo me acuerdo mucho que a mí me gustó mucho esa niña. O sea, me encantó. Entonces, yo no entendía por qué a mí me gustaban las niñas y a mis amigas les gustaban los niños. Yo siempre fui de jugar con y te hombres. camuflajeaste siempre, Sí, Yamil. exactamente. O sea, yo a mis papás les dije de mis preferencias hasta que yo tenía 20 años. Bueno, luego llegamos a ese punto. Vienes a Torreón Sí, siendo lesbiana, sí, mujer lesbiana, pero camuflajeada por todo lo que sí, sabemos ya. ¿Y luego? exacto. Entonces, cuando yo llego aquí, me doy cuenta que hay más personas como yo y empiezo a salir demasiado a lugares nocturnos y todo eso. Y llegó un momento donde mis papás pensaban que yo andaba en malos pasos porque yo no les contaba absolutamente nada de mi vida. Pero tenías parejas. Yo tuve pareja justamente un año antes de decirles. Cuando yo tenía 19 años, empecé a andar con la que es actualmente mi esposa. Nada más Ahorita. tuviste una pareja. No, no, sí tuvimos ahí un corte en lo que duramos 3 años y luego nos dejamos durante 7 años y retomamos otra vez la Con la misma relación. persona. Sí, con Y ella. en ese impasse había otras Sí, personas hubo que otras iban ya. personas. Sí. Entonces, ¿Por qué eh, ella, Yamil? ¿por qué qué, perdón? ¿Por qué tuviste match con ella? Es decir, Mira, ¿dónde la conociste? la conocí en su casa. Yo fui a su casa. Me llevó una amiga y yo siempre le dije a ella que nos habíamos conocido muy jóvenes. O sea, la inmadurez, el hecho de que yo no había dicho en mi casa cuáles eran mis preferencias, el hecho de que siempre tenía que estar viviendo una doble vida y todo eso, obviamente, en cuanto a madurez, yo no tenía la madurez suficiente como para mantener una relación sana. Había celos de por medio, cosas de chavos, o sea, realmente fue eso lo que nos hizo, nunca terminamos mal. O sea, la relación la terminamos porque yo me fui a estudiar a España. Entonces fue así como que, ¿sabes qué? Yo me voy a España, tú te quedas aquí, cada quien tiene derecho a hacer su vida y si cuando yo regrese estás disponible, pues vemos a ver qué pasa. Y así fue. O sea, regreso yo, ella ya no estaba disponible, entonces yo tuve que hacer mi vida con otras personas y llegó un punto en la vida donde nos volvimos a encontrar. Pero todo fue muy bonito y fue muy sano al final de cuentas. Ya. Llegas a Torreón. Sí, ¿Qué edad tendrías cuando llegaste a Torreón a hacer 14 secundaria? 14 años. años. Ujú. ¿Tus papás llegaron junto contigo? No, Ahí se nada quedaron allá. más un hermano que era un año más grande que yo. Él fue el que se vino antes que yo a hacer la prepa y luego ya yo me vine un año después que él. ¿Y qué decían tus familiares de ti? Porque... ¿O Mira, siempre fuiste tranquilo y no andabas del antro ni en... no, sí, 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 sí andaba. Para mis hermanos, bueno, para el más grande fue difícil. Fue difícil porque de él sí se burlaban. Se burlaban por mí. O sea, porque sí hubo comentarios de parte de sus amigos donde le decían que porque su hermana parecía un hombre. Porque siempre mi aspecto fue muy masculino. Entonces, él en algún momento, pues obviamente con ese tipo de comentarios, a los 15, 16 años, él me dijo en una ocasión que se avergonzaba de tenerme a mí como su hermana. Pero ya ahorita entiendes todo eso, o sea, al final de cuentas ni era culpa de él, pero tampoco era culpa mía, ¿sabes? En su momento sí tenía como que mucho resentimiento respecto a eso y era algo que nunca había platicado. Pero al final de cuentas entiendes que es nada más la ignorancia que hay. O sea, ni fue culpa de él reaccionar de esa manera y durante mucho tiempo, como te digo, le tuve cierto resentimiento por haberme dicho eso, pero, pero al final te das cuenta que es la misma sociedad la que es más, Y además, yo creo que las edades juegan un papel muy sí, importante acá, ¿no? Porque imagínate que eres un adolescente tratando de encajar en una sociedad y teniendo a un familiar con otro tipo de condición exacto. puede generar Sí, claro. especulación, ¿no? Y, Sí, 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 y fue lo que pasó realmente. O sea, sus amigos lo que hicieron fue burlarse de pero él. qué cabrones, ¿no? Al final Pues del sí, día, qué cabrones, ¿no? exactamente. O sea,
Es que esa edad realmente no tienes control de nada, o sea, se te hace muy fácil señalar al... ¿Justificas eso? No lo justifico, porque ¿O lo normalizas eso? no, pero sí te puedo decir que juega mucho el papel. Yo te puedo decir, las generaciones de ahorita ya ni siquiera tienen que salir de un closet. O sea, yo te estoy hablando de hace 15 años, cuando en medios de comunicación ni siquiera se tocaba el tema. No lo justifico, pero sí era parte de una cultura que no teníamos como sociedad. Ahora mismo no. No, ahorita ya no. Ahorita ya, ¿Cómo lo sabes? porque se nota, fíjate, hace poco me enteré del hijo de una amiga que con su círculo de amigos es que ya no tienes que salir del closet, o sea, ya es normal. Ya si alguien sale del closet, se te quedan viendo así como que ¿por qué lo tienes que decir? O sea, eso es tu vida íntima y es tu rollo, o sea, no tenemos por qué nosotros, no tienes por qué darnos una explicación de lo que te ¿Cómo era tu gusta. closet, Yamil? Mi closet fue muy, hasta cierto punto tranquilo, pero también fue muy rebelde. O sea, sí me entró por el lado de la rebeldía. O sea, sí fue el empezar a salir, tomar en exceso, por la cuestión de que eran las personas que sabían mi vida y era con las que yo quería pasar más tiempo. Y en esa edad, a esa edad, ¿qué haces? Te vas de fiesta, te vas con tus amigos, tomas, llegas a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y qué decían tus papás allá en el rancho? No, obviamente mis papás venían cada 15 días. Entonces, cuando les tocaba ver eso, pues olvídate, o sea, yo venía de un horario donde yo a las 9 de la noche ya estaba en mi casa. Entonces, llegar ellos aquí y ver que yo eran las 6 de la mañana y todavía no llegaba, eso fue lo que me trajo muchos problemas. Y a raíz de eso fue el por qué yo tuve que, o sea, porque ni siquiera fue como que yo quise decirles. Tuve que decirles por ya toda la bolita de nieve que se había hecho ¿Pero a qué te por eso. refieres con eso? Decirles que me gustaban las mujeres. ¿Pero eso justifica que llegaras a las 5 o las 6 de la mañana a No, tu no, casa? no. ¿O a llegar a las 9 en el rancho, Yamil? No, 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 o sea, pero tuvo mucho que ver el hecho de que yo no tenía la madurez emocional para afrontar algo así, o sea, no tenía Llegaste a los formación. 14, 15, 16, 17, 18, 19 años que les dijiste. 5 años pasaste de Sí. esa forma. ¿Cómo fueron estos 5 años? Pues vivir una doble vida, como te comento, o sea, al final de cuentas yo tuve que... Físicamente, ¿cómo eras? ¿Te recuerdas en ese entonces, Yamil? Sí, sí, siempre fui masculina en ese entonces cuando todavía era Define ese mujer. término. Eh, Vestía con ropa de hombre, ¿sí? Camisa, pantalón, pero ropa de hombre. ¿Sufriste discriminación? Sí, sí. Cuando salí de la universidad, precisamente que quise encontrar un trabajo, aquí en Torreón, tuve que irme a Guadalajara a trabajar porque aquí duré un año y medio aproximadamente buscando trabajo y en ningún lado me lo daban. Al principio yo dije, a lo mejor no estoy apto para desarrollar el puesto por el que estoy peleando, ¿no? Pero cuando llego a Guadalajara me doy cuenta que no era eso. O sea, realmente yo fui a una entrevista a Guadalajara y en esa entrevista yo me quedé a la primera. Cuando cambié de trabajo, ¿Sientes que en Torreón no hay una apertura hacia la diversidad sexual? exactamente. Mira, en Torreón somos muy visuales, somos, somos muy machistas, porque esa es la palabra, y la apariencia cuenta mucho. El cómo te ves es lo que define si eres apto o no para estar en una empresa. Ahorita realmente, como ya soy emprendedor, difícilmente me doy cuenta si todavía estamos en esa situación que a mí me tocó. Pero cuando a mí me tocó salir al campo laboral, definitivamente fue esa razón por la cual no se me daba trabajo. O sea, fue el hecho de Es que decir, no, si llegara un hombre o un chico gay a una empresa, ¿crees que tendría menos oportunidad que si llegara un claro, chico heterosexual a pedir trabajo? claro que sí, mira. Debemos de tomar en cuenta que ahorita ya las cuestiones laborales están muy peleadas, ¿sí? Entonces, si tú pones a un hombre heterosexual a competir contra un hombre gay, que tengan los mismos conocimientos y la misma capacidad para desempeñar el puesto, van a elegir al hombre heterosexual. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con un hombre heterosexual.
es más fácil lidiar con un hombre heterosexual. En una empresa es más fácil. ¿A qué te refieres con eso? A que no hay temas de discriminación dentro de la empresa. Te ahorras muchos problemas porque otros compañeros de trabajo le vayan a hacer algún comentario o vaya a tener algún altercado con alguien más de ahí. No estarás cometiendo no te estarás dando un volado en un pie con lo que estás diciendo, Yamil. No, Con, bueno, con tu sí, expertise, con tu forma de vida, con los contenidos que haces, no estarás dándote un balazo en un pie, Yamil. no, mira, Porque sería contribuir a una idea errónea, ¿no? Es decir, sí, si contrato al niño heterosexual, voy a batallar menos que si contrato al niño homosexual. eso es lo que normalmente se piensa. O sea, realmente no es algo que yo esté diciendo. O sea, eso es lo que pasa realmente en las empresas. Para la empresa es más fácil. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente incluirnos a todos porque todos somos iguales y no Totalmente. tendríamos por qué discriminar a alguien, ni tampoco burlarnos de la preferencia sexual o de cómo se ve aparentemente. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, al final de cuentas, las empresas deberían de ver a la persona por sus capacidades de desarrollar el puesto y no por la facilidad que le da el contratar a una persona o a otra. ¿Sí me entiendes? Yamil, me regreso un poquito a tu infancia. Me contabas que de pronto los juegos que hacemos los niños en solitario, que algunos pueden ser pilotos, otros pueden ser modelos, otros pueden ser paracaidistas, otros pueden ser policías o doctoras. ¿Tú jugabas a algo que recuerdas que jugabas a algo en lo particular cuando estabas sola en ese momento? Yamil. Sí, de hecho yo siempre fui fan de los deportes. Yo jugué fútbol, jugué basquetbol, jugué softball. Siempre me incliné más por el lado de los deportes. Yo siempre dije que yo era el hijo que mi papá siempre quiso tener, porque mi hermano el más grande, mi papá se lo llevaba a sus juegos de fútbol y lo traía como esa parte del papá e hijo que quiero que sea como yo, ¿sabes? Y mi hermano nunca dio una en el fútbol. Y al contrario de mí, yo sí estuve en competencias ya, por ejemplo, en torneos de empresas y cosas así, me llevaban a jugar. Y siempre fue esa parte de decir, yo siempre fui el hijo que mi papá nunca tuvo, porque al final de cuentas, todos los deportes que él quería que hiciera mi hermano, los terminé haciendo yo. Los deportes son de los niños y las artes Exacto. son de las niñas. Así es el... Así, mira, O eh, sea, un niño bailarín de ballet, ajá, ¿no? exactamente. Desgraciadamente, en aquel entonces así era. Ya. O sea, de hecho, a mí no creas que fue así como que así juega fútbol. No, o sea, yo jugué fútbol porque el maestro de educación física fue directamente a hablar con mi papá para que me diera permiso de participar en un torneo. ¿Y qué dijo tu papá, Jenny? Pues no estaba muy feliz con la idea, pero pues al final de cuentas se me dio la oportunidad. Si vivieras a hoy en esta época y llegara, por ejemplo, llegara Yamil en ese momento a decirle a su papá que si lo dejaba jugar fútbol, ¿qué diría papá en esta época? No, ya ahorita mi papá es completamente diferente. O sea, ahorita mi papá ya tiene una mentalidad muchísimo más abierta. Yo creo que ahorita sería así, o sea, haz todo lo que quieras, va. Pero fue a raíz también de todo lo que él tuvo que aprender y desaprender durante todo Yo este creo que más tiempo. bien te doy la razón y voy contigo que es generacional. Le mando un saludo a mi hijita Paulina, que seguramente va a ver este capítulo. Un día llegó hace 2 años. Ujú. Paulina tiene 15 y en ese momento tendría 12, 13 años. Papá, ¿me compras el guante de Thanos? Por supuesto, mijita, vamos a comprarte el guante de lo que se te dé la gana. Sí, Porque en algún momento eh, pensarías que el hecho de escoger un juguete te va a definir como persona exactamente. y no. Es decir, yo quiero que ella juegue con lo que le hace feliz, sea un Exactamente. guante de Thanos de la muerte, o sea una muñeca Barbie, o sea, lo que, lo que ella necesite para estar contenta. Fue en Navidad. ¿Me regalas un guante de Thanos? Vamos a comprar el guante de Thanos. Porque no creo que ese artículo Defina. la defina Exacto. como lo que al final del día va a ser. Bueno, espuma de rasurar, Sí, cuando ¿no? tenía 5 años, jugaba frente al espejo, me escondía en el baño y
y jugaba a ponerme la crema de afeitar y me rasuraba. A veces que dejaban los rastrillos allá a la mano, sí los agarraba y me daba Te con el dabas tus rastrillo. chingazos, Alex. Gracias a Dios nunca me corté, pero sí los agarraba. Había veces que nada más con el dedo le hacía así, me quitaba la espuma, pero como yo veía mucho a mi papá que hacía eso, yo quería ser así, o sea, yo quería ser como él. Yo también quería esto que tengo ahorita lo quería, pero no sabía por qué no, o sea, pues en ese entonces, ¿cómo te explicas siendo un niño de 5 años qué es lo que está pasando? ¿Te imaginaste que 23 años después, 28 años después, ibas a tener eso que querías, No. Yamil? De hecho, si tú me hubieras preguntado hace 3 años, yo te hubiera dicho que no. Hace 3 años. Yo todavía no tenía en planes de hacer esto, de este cambio, no. O sea, es mucho miedo. Había mucho miedo de por medio. Y más porque ya había lidiado con mucho, como para otra vez empezar. Ese era lo que a mí no me gustaba. O sea, lo que me hacía que no diera el siguiente paso. ¿Cuál fue volviendo al presente, cuál fue o cuál ha sido el acto discriminatorio más severo que has experimentado, Yamil? La cuestión laboral y O algún suceso que te haya marcado, algún comentario, algún acto que alguien haya... en una ocasión me golpearon con un tubo saliendo de un bar gay, precisamente. Y fue por eso, o sea, por ¿Quién te golpeó? pertenecer. No supimos, fueron unos chavos que pasaron en una moto, traían un tubo y me tocó a mí recibir ¿Qué edad eso. tenías En ese entonces yo tenía como 21 años, más o y menos. entendías por qué? No, sinceramente no. Un día mi papá me dijo, ¿tú sabes por qué te pasó eso? Y te lo juro que pasaron, yo creo que como unos 7 años para que yo supiera que había sido por ser lesbiana en aquel entonces. O sea, porque realmente fue por pertenecer a la comunidad. O sea, eso yo creo que ha de haber sido lo más fuerte en cuestión física, porque emocional, pues sí, lo que comentábamos hace rato de que te digan que das vergüenza o que no te den un trabajo, pero hablando de la parte física, ya el recibir una agresión física por parte de una persona que no conoces, que no sabes ni quién es, que no te conoce, nada más por ser quien eres, sí está de cuidado. Yamil, dime una cosa. ¿Buscaste siempre este arquetipo del Yamil que ahora eres? ¿Lo eres ya completamente? ¿Te falta hacer algo? Es decir, ¿te falta Algo más físico para... cabello, más barba, más brazos, más piernas, más... ¿No? ¿O No, estamos perfectos así? ahorita yo estoy súper a gusto con el resultado que tengo. Ya. O sea, de hecho, una de las cosas que siempre se recomienda cuando tú te vas a someter a un tratamiento hormonal es que nunca idealices una transición, porque muy probablemente no te guste el resultado por estar idealizando algo. Yo te voy a decir, los hombres trans idealizamos mucho el tener barba, pero el hecho de inyectarte una testosterona no te garantiza que tengas una barba. O sea, tienes que voltear a ver tu genética para ver si eres apto para tener barba, ¿sí? O sea, no porque te Y inyectes lo papá vas a... sí Sí, tiene, sí, o sea, sí. sí tiene Pero el gen. yo estuve con tratamiento de minoxidil. O sea, no creas que es natural. Natural no. Natural no hubiera Es tenido. caro ser, ¿Llevar un tratamiento? me refiero a, es caro cambiar parcialmente de sexo, Yamil. En cuanto a genitales, ¿Dinero? ¿hablas? Sí, sí, Sí. Bueno, mira, mastectomía, ok. barba, la testosterona, el minoxidil, La mastectomía sí es cara. La mastectomía anda alrededor de 70,000 pesos aquí en Torreón. El tratamiento hormonal, una inyección de testosterona te cuesta entre los 300 y los 500 pesos. Y te tienes que aplicar según lo que recomiende tu médico. hay un momento en que ya no te vas a inyectar No, testosterona. es un tratamiento de por vida. Porque si no, ¿qué? Sí, ¿qué pasa? Se te cae el Eh, vello. hay cambios que son reversibles y hay otros que ya no se revierten. Por ejemplo, si yo dejo de inyectarme testosterona, mis caderas se vuelven a ensanchar, vuelve la menstruación. Son cambios que regresan.
pero por ejemplo, la voz ya no te regresa como la tenías anteriormente. ¿Y tu voz era femenina? Ahorita que la comparo con la voz que tengo, sí, pero en aquel entonces yo sentía que la tenía gruesa. Pues ahorita hablas con un tono muy grave, Sí, pues, ¿no? o sea, antes de mi transición, yo sentía que tenía la voz gruesa, pero si la comparo con la voz que tengo ahorita, sí se me escucha muy diferente mi voz y sí puedes decir, no, sí se te escucha de niña la voz que tenías, pero sí, o sea, toda la gente que me veía decía, es que ni siquiera tienes la voz de mujer, pero ahorita ya si tú pones dos videos del antes y el después, sí se nota mucho la diferencia. ¿Cambios físicos que notaste con la testosterona, Yamil? Mira, primero el vello. El vello, el aumento de masa muscular. Muchas personas piensan que estás engordando, pero no es grasa lo que estás adquiriendo, sino es músculo. La voz, las facciones se te empiezan a hacer como que más toscas. Empiezas a verte como que más cuadrado de la cara. Por ejemplo, si tienes una nariz finita, pues se te ensancha, los ojos también te cambian, o sea, toda la forma de la cara te cambia completamente. No, no vas a crecer de estatura, tampoco te van a crecer las manos en cuestión de largo, no crecen, ni tampoco vas a aumentar el tamaño del pie, pero sí se hacen más anchos, eso sí, o sea, se hace más abultada la mano por la cuestión del músculo. Una cosa es ser hombre trans, que es eh, el aspecto físico, Sí. y otra cosa es hombre transgénero, que es como la adecuación de los genitales. ¿Has Eh, pensado en hacerlo, Yamil? Transgénero es la persona que ahorita soy yo, ¿sí? Transgénero. Transexual, sí. Ya. Transexual ¿Me equivoqué? es, Sí. sí. Ok. Transexual es cuando ya operas tus genitales, cuando ya hay una intervención quirúrgica en cuanto a los genitales. Yo es algo que no pienso hacer y la mayoría de los hombres trans no hacen, y digo la mayoría porque son muy contados los que lo hacen, porque no es funcional, no puedes tener una erección. ¿Tienes información sobre cómo sería el procedimiento? Tengo noción y tengo precios porque los llegué a ver. Aquí en México no te la hacen. Tiene que ser en Estados Unidos y te cuesta alrededor de 300,000 pesos. Una operación de genital, de mujer a hombre. ¿Sí? ¿No Entonces, consigues una erección? no consigues una erección porque no hay flujo sanguíneo. ¿Sí? O sea, nada más es como un injerto de piel. Te quitan músculo del antebrazo y la piel del antebrazo, que es lo más parecido para hacer un injerto, pero no tiene una funcionalidad. Lo único que puedes hacer es orinar por medio de, pero no vas a tener relaciones sexuales con esa parte del cuerpo. No satisfa no, no iría a satisfacer una necesidad primaria como lo es tener No, una relación sexual, no, y eso no te llama la atención entonces. no, de hecho son operaciones muy peligrosas. O sea, sí el riesgo es muy alto y el beneficio es muy poco. No hay todavía ahorita, y no sé si en algún momento lo llegue a ver la tecnología como para poder hacer eso, o sea, de que se pueda desarrollar como el órgano que debería de ser, pero sí la realidad es que no vale la pena. O sea, si a mí me preguntas, no vale la pena. Mm, Eh, ¿Qué hay del tema personal, sentimental? ¿Tienes una pareja? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Es privado el asunto, No, Yamil? no, sí, adelante. Tengo una esposa, llevamos 1 año y medio casados y tenemos una historia de 15 años. Matrimonio igualitario. Sí, matrimonio igualitario. Acabo de hacer yo mi cambio de papelería. De hecho, este fin de semana que pasó, acabo de ir a Saltillo a hacer mi cambio de acta de nacimiento para poder ya tramitar y hacer todos los cambios de mi papelería. ¿Qué cambiaría? ¿El nombre? Sí, cambio mi nombre, cambia CURP, ya no aparece con una M, sino con una H, H. cambia el sexo y ya después de ahí, pues ya empiezas a cambiar tu INE, empiezas a cambiar tu título, ¿Importa eso, Yamil? claro. Y ¿Por qué? porque
en la vida te vas a topar con personas que no entiendan lo que estás viviendo. ¿Te importa eso? No, pero sí existe un tema en cuanto a que te van a negar ciertos trámites porque no coincide un papel que dice que eres mujer y lo que están viendo es un hombre. ¿Sí me entiendes? O sea, es más por esa cuestión. Sí, un pasaporte, una visa. Exactamente. O sea, si te llegas a meter en un poquito de problemas, se podría decir así, por la cuestión de que, pues una cosa es lo que me dice el papel y otra cosa muy diferente es lo que yo estoy viendo. Porque a mí ya me pasó. O sea, ya me pasó esa parte que necesitaba hacer un trámite y no me lo quisieron hacer porque mi credencial decía que yo era mujer y lo que estaban viendo ellos era un hombre. Entonces hay una discrepancia en lo que ellos están viendo. Ya, regresemos a la pareja. Estás casado Sí, desde hace año y medio sí, con una mujer. sí, una mujer cisgénero. Eso quiere decir, Ya nos metemos ahí en situaciones que ya no entendí muy sí, bien. ok. Explícate, Yami. Una mujer cisgénero es aquella mujer que nace con un cuerpo femenino, genitales femeninos y le gusta, o sea, no tiene problema con su identidad de género, quiere decir que le gustan los hombres, o sea, no se ha hecho ninguna operación, es una mujer normal, como comúnmente lo conocemos. A lo mejor vamos a utilizar términos que no son correctos, pero es para que nos entiendan un poquito mejor, ¿sí? Es una mujer común y corriente, así de sencillo, ¿sí? Tenemos un año y medio de casados y estamos ahorita en un tratamiento in vitro Para ser papás. para ser papás. La orientación sexual de tu esposa es, Lesbiana, a ella le gustan las mujeres. las mujeres. Sí. Y está casada conmigo. Se podría ya... Es decir, si me equivoco en algo, Sí. tienes toda la libertad de corregirme. ¿No es el segundo balazo en el pie que te das en esta charla, Yamil? Mira, existe una parte que no sé si a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿qué pasa? Que te enamoras de la persona y no de lo que tenga la persona, ¿sí? Te enamoras de la esencia de la persona. O sea, está enamorada de mí, de Yamil, no del sexo que yo tenga, ¿sí? O sea, esa parte es la que tenemos muy claros los dos. Obviamente, el hecho en el que yo tomé la decisión y ella me ayudó a tomar la decisión de esta transición fue algo que platicamos, fue un tema que se tocó porque era algo muy importante. Yo creo que a lo mejor se podría decir que esta era la base del matrimonio que llevábamos, pero ella siempre ha estado segura del amor que siente por mí. O sea, ella siempre me ha dicho, yo siempre voy a estar contigo y siempre me vas a gustar, sea como sea. Y yo ahorita se lo he preguntado, oye, pues qué onda, o sea, ya realmente sí me veo como un hombre, o sea, yo te sigo gustando. Me dice, claro que sí. Me dice, Porque podría pasar exactamente lo mismo contigo, ¿no? sí, Podría ser que ya no te gustara, hablo hipotéticamente, sí, sí, ya no sí. te gustara tu esposa, Ujú. sino que te gustara cualquier otra mujer Mujer, y exacto. pudieras tener, pues, incluso hasta más posibilidades. Sí, Porque en esta otra realidad creemos que a las personas homosexuales tienen cierta debilidad por las personas heterosexuales. ¿Es correcto esto, Yami? Vaya, la idea errónea sí, es correcta, exacto. es correcto el planteamiento. Sí, las personas piensan que es así, Ujú. ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque normalmente, por ejemplo, una persona heterosexual, si tiene alguna experiencia de que alguien o sea, que alguien gay o que parte de la comunidad ya le está insinuando algo, o sea, es así como que lo sacas. O sea, se lo dices a todo mundo, ¿sí? Entonces, hay algo que yo siempre me ha gustado dejar claro. No porque me gusten las mujeres, me van a gustar todas las mujeres. No porque a un hombre gay le gusten los hombres, le van a gustar todos los hombres. Y eso es algo que pasa muy seguido con las personas heterosexuales, que piensan que porque eres gay o porque eres lesbiana,
les vas a gustar. Pero el arquetipo sí puede, o sea, las cosas que conocemos de las personas con o que sean homosexuales, es como lo que pasa, perdón si estoy trayendo el mal ejemplo de Wendy Guevara, que está ahorita Sí, en, eh, es muy trending, ¿no? Wendy ahorita sí. Guevara. Pero ella se pasa la vida hablando de esto. Sí, exactamente. Es el arquetipo y pues tengo o conozco casos de gente que pues efectivamente se la pasa hablando de eso, pero también conozco otros ejemplos donde pues, son gente Sí, común y corriente que no exactamente. necesariamente tiene que estar hablando de que todos, si es chico gay, todos los hombres son atractivos y demás, ¿cierto? Sí, es correcto. Mira, ya aquí ya depende de cada persona. Ya. O Y sea, de la educación que tengan. exactamente. O sea, ya depende mucho de los valores que tengas, de la educación que tengas. Yo, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de Wendy, sí, ahorita es como que el boom de lo que está ¿Te sientes pasando. representado por ella? Hasta cierto punto sí, soy parte de también. O sea, soy parte de, pero hay muchas cosas que a lo mejor podríamos diferir, pero no porque ella esté mal, sino porque cada quien tiene su punto de vista, cada quien vive diferente, cada quien piensa diferente y debemos de aprender a ser empáticos. Digo, si ella lleva así su vida y lleva así su transición y a ella le gustan los hombres heterosexuales y todo este rollo, La manera de digo, hablar. exactamente, Ujú. es correcto, o sea, ella es Eso así, es sí. su esencia, ¿sí? Y yo no puedo venir a cambiar a alguien nada más porque yo pienso diferente. O sea, no pasa nada. Sí me siento representado porque somos parte de la misma comunidad. Y la persona que diga que no se siente representado, pues entonces ¿a qué comunidad representa a esa persona? ¿Qué Pero opinas del lenguaje inclusivo? ¿Debería o no? hay una parte muy controversial en esto, perdón, porque, mira, yo escucho a mis papás, la generación de mis papás, de mi suegra, y dicen, es que lejos de acercarnos nos alejan con ese tipo de lenguaje, ¿sí? Y lo único que yo puedo decir es, si a mí no me perjudica, si yo no le hago daño a nadie y una persona me pide que yo me refiera a él, a ella o a ella con esa letra, yo no tengo ningún problema, ¿sí? O sea, no entro en ese tipo de discusiones. Si tú te sientes a gusto así, yo no tengo ningún problema. Yo te digo a ti así. Yo no utilizo normalmente en mi lenguaje el lenguaje inclusivo, pero si alguien viene y me lo pide, Sí. va. Sí, lo políticamente correcto es llegar y si yo veo a una persona con un aspecto de hombre, me tengo que referir a esa persona como él. Sí, Incluso si es una persona trans, sí, igual a una mujer como ella. Este, yo no estoy tan de acuerdo con el tema del lenguaje inclusivo porque nos metemos en muchas discrepancias, me parece inertes, inútiles. Es decir, pues, ¿qué te importa si te dicen él o ella? ujú, Lo interesante eres tú. Y creo, Yamil, que lo medularmente importante en una fecha como el 28 de junio es no defender las formas, sino el fondo, que son los derechos humanos. O sea, el exactamente. gran meollo del asunto es, porque ya hay ¿me dices el término correcto? De Del, utilizaste un término cisgénero, cisgénero, pansexual, sexual, no no binario, binario, transgénero, transgénero. transexual. Conocí uno que es no género. Sí, Son 33. No es sí. mucho Sí, es demasiado. borlote, la neta. Es demasiado. Y yo creo que también esto se presta a burlas, ¿no? O sea, sí caemos en ese término ahí, en ese punto donde hay una delgada línea entre el, ok, nosotros somos esto, al ya sentir que la gente se está burlando, ¿sí me entiendes? Que se presta, pues, a que la gente se burle por tanta diversidad que hay, porque, pues, realmente ahorita, Pero ya, puede haber una persona sin género a hoy. Es decir, pues, digo, aparte nadie llega y te pregunta, ¿tú qué eres? Puedes decir, pues un humano o a qué te refieres, ¿no? sí, claro. Pero Sí, una persona, un no género, ¿qué es, Yamil?
Aquel que no se identifica con ningún género. ¿Y para qué lo dicen entonces? Digo, ¿qué relevancia tiene entonces? Pues es que no sabría decirte ni siquiera yo. Fíjate nada O más, sea, caray. porque es diferente cada quien cómo ve las cosas. Yo te podría decir, pues para mí, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero al momento de yo estar aquí contigo platicando de esto y que esta información va a llegar a muchas personas, yo no te puedo decir eso. Yo lo que tengo que hacer es respetar, porque ese es el ejemplo que tengo que dar. Pero es que entonces el tema no sería de ponernos en perspectiva los 33 géneros sexuales o de identificación sexual que hay, sino preponderar el respeto como un derecho humano. Es decir, yo te Exactamente, veo, tú sé lo que quieras hacer, ¿eh? sí, No binario, lo que tú compañere quieras. o piedra, papel o tijera, Ujú, y pues te respeto. No exactamente. llegaste hoy y nos saludamos yo te dije, dime su excelencia o dime Sí, estúpido o no, dime pendejo. No, no, tú no, no, quisiste llamarme como dijiste Ángel y pues está está bien, bien. ¿no? Sí, o sea, también esa parte que mencionas es muy importante, el no tomarlo todo tan personal, o sea, el no ofendernos por todo, porque al final de cuentas todos estamos aprendiendo. Mira, yo que estoy aquí hablando contigo de temas de personas trans, desconozco mucha información, desconozco muchos términos, desconozco muchas veces cómo referirme a Y las te has personas. topado con Sí, sí me he gente ofendida. topado, Ujú. sí, sí, sí. Pero yo digo, bueno, al final de cuentas todos nos estamos educando a todos. Y si un ejemplo quiero dar yo es el ejemplo del respeto y la empatía, ¿sí? De yo te voy a respetar a ti, sea lo que tú quieras hacer, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, ¿sí? Y si yo tengo que ser empático contigo al momento de utilizar eh, el lenguaje inclusivo, lo voy a hacer, porque no me cuesta nada hacerlo. Y habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Y se tiene que respetar eso también. ¿Qué opinas acerca de los avances que hemos tenido como sociedad en conjunto para llegarlos a visibilizar, a respetar? Porque yo hacía una remembranza en uno de los espacios en los que tengo la oportunidad de dirigirme a la gente, que de la ciudad de la que yo soy originario, todavía un alcalde hace 18 o 20 años metía a la cárcel a los hombres que se Que se vestían de vestían de mujer. mujeres y decía, el que parece es, Ujú, hace 18 años. sí. Y yo he estado trabajando en los medios de comunicación. ¿Cómo hemos avanzado? ¿O no hemos avanzado? Hemos avanzado muchísimo. O sea, simplemente el hecho de que yo esté aquí hablando de estos temas, temas que antes no se tocaban ni se mencionaban, y incluso como lo acabas de mencionar, eran delito. Era un delito salir a la calle vestido de mujer, porque ya te metían a la cárcel. Entonces, obviamente hemos avanzado muchísimo, la gente se ha educado más, hay otra gente que no esté de acuerdo, está bien, no pasa nada, pero creo que lo que están haciendo como medios de comunicación, lo están haciendo muy bien. O sea, vamos a lo mejor, yo te puedo decir, vamos un poquito lentos, pero no, todo es a su tiempo. Y creo que ahorita la gente está muy receptiva a todo esto. Siento yo que la gente ahorita ya está con la mente un poquito más abierta y dejamos este lado machista de un hombre tiene que ser así y así y una mujer tiene que ser así y así. O sea, ya empezamos a entender que somos diferentes, que no todos vivimos igual, no todos pensamos igual, y eso es algo muy bonito. Y eso también se agradece a los medios de comunicación que se han tomado la molestia y han quitado este tabú de la mesa de muchas familias. ¿La exposición de esos contenidos a los niños, Yamil, sí o no? Mira, yo estoy próximo, si todo sale bien, a tener hijos, y voy a hablar de cuando yo tenga mis hijos, y creo que eso va a dar una respuesta. Yo quiero que ellos sepan lo que se vive, ¿sí? Quiero que estén conscientes de lo que vive una persona como su papá. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer a ellos respetar a las demás personas, independientemente de su aspecto físico y de cualquier tipo de situación, religión y todo lo que nos podamos meter. Pero creo yo que para mí es importante que ellos tengan y sepan esta información, ¿sí? Ellos en su momento tendrán la libertad de decidir lo que ellos quieran, pero yo sí estoy de acuerdo en que los niños al menos estén informados. ¿Por qué?
porque muchas... ¿Necesitan recibir toda esta información de trancazo desde niños? No, yo creo que es como conforme Progresivo. vayan creciendo. O sea, al final de cuentas, yo te acabo de decir en un inicio, yo desde que estaba en el kinder y a mí nadie me dijo nada. Eso me hace a mí pensar que sí necesitamos una educación, porque yo lo viví. Incluso también mencionabas el hecho de que esas generaciones, vaya, las que crecieron ya con internet y con redes sociales, no necesitas salir del closet. Es decir, dice un niño de pronto, soy gay o me gustan los niños, y voltea a nosotros y le dice, pues, y luego es un tema tuyo, es decir, no nos importa. Exactamente. Eso quiere decir que vamos cambiando ciertos patrones educacionales. Yamil, ¿con qué te vas de esta charla? Con el agradecimiento por realmente abrirnos espacios. Yo estoy muy agradecido con ustedes que nos dan este tipo de momentos para platicarlo y que la gente no estamos compitiendo. Sí, yo no estoy compitiendo con ser más hombre que otros. Realmente no, ese no es mi punto. Lo único es que sí me gustaría que me respetaran y que respetaran a la comunidad, que nos respetáramos mutuamente todos como sociedad y que vivamos en amor. O sea, al final de cuentas, este tema es muy controversial y a lo mejor nos falta mucha información, pero estamos haciendo buena labor con este tipo de contenido y agradecerte por este espacio. Yo hoy agradezco a Yamil, tu apellido es Muñoz. Muñoz, Yamil Muñoz, que pues son temas que de pronto se antojan complicados. Él viene de una transición emocional incluso, física evidentemente, pero hablar de esos temas pues necesitas varias virtudes o ciertas características. Y además de agradecerle a Yamil, quiero agradecerle y hacer un reconocimiento pues a la comunidad que finalmente eh, formamos todos parte de un entramado social, y lo que está diciendo Yamil es verdaderamente importante. Ya hay odio per se entre la sociedad. Por cualquier situación o bajo cualquier argumento ya hay argumentos de odio. No sumemos odios innecesarios a a una convivencia que se antoja pues muy natural, que es la del respeto y la de la camaradería. Ah, ¿se presta para chascarrillos? De pronto. Puede ser alguna característica física, algo, claro, en los límites de la tolerancia y el respeto. A partir de eso, hacia afuera, no hay nada más que hacer. Le pido, por favor, que pues analice, compare esos temas, de pronto los discuta y se suscriba al canal de YouTube Ángel Carrillo Oficial. Lo esperamos, o bien a través de las redes sociales Ángel Carrillo en Facebook con acento en la A Carrillo, Ángel Carrillo en Instagram, y sigamos dialogando de temas interesantes. Yamil, gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.